Buenas tardes. Damos inicio nuevamente al seminario El rol del arte y la cultura en la construcción de la verdad. Damos inicio al sexto segmento llamado La guerra que no hemos visto a través de un proceso pictórico. Nos acompañan los artistas Juan Manuel Echavarría, Fernando Grisales y Noel Palacios, quienes conversarán sobre los talleres de pintura con excombatientes de las AUC, de las FARC y soldados heridos en combates del Ejército Colombiano entre 2007 y 2009. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Nos escuchan, me escuchan todos, ¿sí? Bien. Antes de hablar, de hacer este conversatorio, yo quisiera darle las gracias a la profesora Yolanda Sierra del Externado. Muchas gracias por la invitación. A Lucía por invitarme también, de la Comisión de la Verdad, y al Padre Francisco también, muchas gracias. El conversatorio se llama El Corazón, como vemos allí, y quería leerles esta frase de Solzhenitsyn: no escarbe el pasado, insista en el pasado y perderá un ojo, olvide el pasado y perderá los dos ojos. Talleres de pintura. Hicimos con Fernando y Noel, ahora se los presento, unos talleres de pintura con excombatientes de la AUC, excombatientes de las FARC, excombatientes de las FARC, hombres y mujeres, y con soldados heridos del Ejército Colombiano. Y fueron unos talleres que duraron 2 años, 2007 al 2009. Pero antes de hablarle de los talleres, yo quisiera contarles algo que me sucedió en el año 2000, y fue en un proyecto que hice con un grupo de 7 mujeres secuestradas de la Iglesia de la María en Cali. El secuestro de la María en la iglesia fue de mayo 30 del 99, y este proyecto que hice con ellas fue en el 2000. Fue un secuestro de tanta gente que el ELN divide en diferentes grupos a los secuestrados y se los lleva a los farallones de Cali, selvas húmedas. Y un grupo de mujeres se dedica a coleccionar insectos, se dedica a labrar piedras que encuentran en los ríos, y vuelven a Cali con todos estos objetos. Logro contactarlas y hacer un proyecto con ellas. En el momento que hice ese proyecto con ellas, le pregunto a Melissa: ¿usted tuvo temor de que la matara? Y ella me contestó: no, nunca, porque habían guerrilleros que nos custodiaban y eran de la edad de mis niños. Año 2000, primera vez que yo escuchaba que había niños en la guerra en Colombia. Ese proyecto me sembró una semilla, una inquietud muy profunda, y yo me dije a mí mismo: algún día tengo que conversar y escuchar las historias desde la otra orilla. Tengo que conocer a combatientes en algún momento para escuchar y conocer sus historias. Entonces, en La Ceja
En la Casa de la Cultura en La Ceja, en el 2006, hubo una exhibición muy pequeña de excombatientes que habían salido de las autodefensas por justicia y paz. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de conocer a 3 muchachos exparamilitares. Hablé con ellos, les dije que yo tenía una fundación, mi fundación se llama Fundación Puntos de Encuentro, la había abierto un año antes. Les dije a ellos que uno de los proyectos de la fundación era cómo guardar la memoria de la guerra a través del arte. Al principio los muchachos, ¿quién es usted? ¿Qué quiere usted? Claro, dentro de los talleres, y esto lo hablaremos con Fernando y Noel, que fueron talleristas conmigo, lo que encontraríamos es que la confianza se pierde en la guerra. Pero yo insistí mucho con ellos, tuve el celular de uno de ellos, volví a La Ceja, conversé, salía, nos tomábamos un café juntos, hasta que finalmente ellos dijeron: hagamos los talleres, y si quieren pintar sus historias, pinten sus historias personales y hagamos los talleres. Y al principio esto era lo que pintaban, algo así, ¿no? Todavía no nos contaban sus historias personales en la guerra. Sigamos. El anterior, por favor. No, se nos fue. Sí, gracias, Señor. Y estos 3 muchachos les fue, en el proceso, les fue gustando, fueron pintando, fuimos construyendo confianza, fueron trayendo otros muchachos exparamilitares y logramos un taller como de unos 12, 14 personas. Todos los muchachos de las autodefensas del Oriente Antioqueño. Cuando yo vi el resultado, vi lo que estaba pasando, las historias que nos estaban contando, yo dije: esto es un proyecto de memoria histórica. Y me vine para Bogotá, y en ese entonces era la alcaldía de Lucho Garzón y estaba Darío Villamizar, encargado de la oficina de reinsertados. Y yo llegué donde Darío, le dije que si pudiéramos, si nos permitía la fundación Puntos de Encuentro, hacer unos talleres de pintura con muchachos de las FARC. Y Darío Villamizar nos abrió las puertas. Después de ver lo que pasó, esto fue, por ejemplo, cuando, ahora hablamos, Fernando y Noel, cuando llegaron los muchachos de las FARC a pintar, todos talleres voluntarios. Empiezan a pintar, son historias de su campo, ¿no? Lo que conocieron de niños, pero muy pronto fueron contándonos fueron pintando y contándonos sus historias de guerra. Y cuando vimos lo que estaba sucediendo, y después de 8 meses de trabajar con ellos, con muchachos excombatientes que se le habían escapado a las FARC, el único todos se le habían escapado a las FARC. Hubo uno solamente que fue herido en combate, y él se vuela y luego se desmoviliza, que es Henry, que está aquí a mi mano derecha. Vamos al batallón de sanidad del ejército en Bogotá. Pedimos permiso para trabajar con muchachos heridos en combate, y el batallón de sanidad nos abrieron las puertas y nos dijeron: pero trabajan con ellos en el batallón de sanidad, no en los talleres de la fundación.
Y después de eso dijimos, nos falta la voz de las mujeres. Y ahí empezamos a trabajar con mujeres excombatientes de las FARC. Y yo ahora quisiera pasarle el micrófono a los otros dos talleristas, a Fernando y Noé. Gracias. Para que, Fernando, ¿usted qué pensó cuando nos llegaron? Sí. Cuando nos llegaron, Fernando, a la fundación, a los talleres de la fundación, cuando nos llegaron 3 buses llenos de muchachos de las FARC, ¿usted qué sintió? Bueno, buenas tardes a todos y de verdad muchas gracias por esta invitación de estar con ustedes aquí. Continuando con este proceso de los talleres, que fueron los 4 talleres que menciona Juan Manuel, que fueron independientes cada uno, primero de la SAUCE, después el de la guerrilla, de los excombatientes de la guerrilla, después de los soldados heridos en combate y después el último fue de las mujeres. Y especialmente empezamos a estar con Noel en el de la guerrilla, que fue un taller donde teníamos unas instalaciones en el barrio Ricaurte y pues con la alcaldía pues hemos concretado la llegada, pues, en una fecha específica llegaron 3 buses llenos de jóvenes. Pues para mí fue una experiencia bastante conmovedora también porque nunca había estado hablando ni mucho menos frente a un excombatiente de la guerrilla. Tenía muchas cosas en la cabeza sobre cómo era un guerrillero y eso fue uno de los impactos fuertes cuando empiezan a bajar de 3 buses aproximadamente 60 jóvenes. Todos, o sea, muy jóvenes, estaban entre los 18 años y yo creo que los 25 años más o menos, yo creo que no eran muy jóvenes, todos de origen campesino. Y los talleres inician, entonces ya subimos al taller, un tercer piso donde teníamos el salón listo para que presentara. Y pues con Juan Manuel nos preguntamos un poco cómo va a ser ese encuentro con ellos, cómo les vamos a hablar, cómo nos dirigimos a ellos, pero las cosas fluyeron y ya en el salón recuerdo una anécdota muy interesante que tiene que ver como con la confianza que hablaba Juan Manuel ahora. Es que el salón tenía 2 ventanales, uno que daba a la calle y otro que daba como al interior de este edificio donde habían otras cosas, ¿no? Nos habíamos alquilado ese taller y la puerta, entonces todos entraron y se amontonaron como a la pared del fondo donde no habían ventanas, todos estaban contra la pared. Entonces pues les dijimos, no, acérquense un poco, pero no, fue muy difícil. Yo creo que Henry recuerda de pronto algo y entonces después con el tiempo nos dimos cuenta era que ellos no quieren hacerse en las partes vulnerables, por ejemplo, con una pared, como una ventana, que no fueran seguramente objetivo de alguna, ¿no? Entonces eso fue muy interesante porque a partir de eso también empezamos como a entender un poco cómo había sido, cómo relacionarse con ellos, cómo hablarles, cómo construir esa confianza que fue primordial en el desarrollo de los talleres para que ellos se motivaran a empezar a pintar, porque además nunca habían pintado, ¿sí? Primera vez que cogían un pincel, que mezclaban colores. Y nunca se les encontró. Exactamente, digamos, una de las características que tuvo este taller es que, a pesar de ser un taller de pintura, cuando los invitamos a pintar, pues nunca les enseñamos a pintar. Ellos, cada uno empezaba a explorar, ellos querían que les enseñáramos, pero dijimos, no, mire, usted pinta así, ¿verdad? Esta es su forma de pintar, esta es su forma de expresarse, pues sacarle como al máximo esa provecho sobre esa forma en que ellos pintaban, y así fue desarrollando cada uno su propia técnica. Todas las pinturas, cuando vemos de las 480 pinturas que tiene como resultado de esos talleres, cada pintor se reconoce por su técnica, pero son muy diferentes a otros. Unos tienen unas pinturas más elaboradas, otros tienen unas pinturas mucho más básicas, sin perspectivas, sin profundidades, colores más planos, pero otros encontraron una técnica muy elaborada que quedaba impresionado cuando veía este tipo de imágenes sobre lo que pintaban. Y claro, los primeros meses ellos pintaban cosas muy básicas, querían pintar cosas para regalarle a la novia, de pronto para alguna amiga, un amigo, entonces fue muy lento el proceso. Por eso los talleres fueron 2 años, nos hicieron los 4 talleres, cada taller era aproximadamente 8 meses más o menos, ¿sí? Fueron independientes cada uno, ¿no? Entonces fue, digamos, transcurriendo quería también contarles un poquito antes de pasar hablando, nos comparte más experiencia, pero quería contarles un poco sobre la forma, o sea, cómo pintaban ellos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es en el batallón de sanidad,
y nosotros les llevábamos todos los materiales, les llevábamos las tableticas, unas tabletas del MDF, si quieren ahí las vemos, son tabletas de 50 por 35, llevábamos bastantes, y al principio pues pintaban en una sola, no querían aumentar de pronto la historia porque pues había que familiarizarse con la técnica, de pronto tener más confianza para hacerlo, y en un momento ya empiezan a pedir 2 tabletas, quiero hacer una pintura en 2 tabletas, entonces 3 tabletas, 4 tabletas, y se fueron construyendo pinturas tan grandes como de 45 tabletas, ¿no? Y en el taller de los excombatientes de la guerrilla, donde estaba Henry, ellos, como estaban en albergue, pues esta forma de las tabletas y la cajita que llevamos con los materiales, ellos se las llevaban para el albergue. Nos veíamos 2 veces a la semana en las tardes y se llevaban una cajita con sus pinturas y se seguían pintando en el albergue, incluso seguían pintando allá. Yo creo que los espacios eran reducidos, pero aún seguían pintando, y cuando volvíamos a la siguiente clase habían avanzado, algunos habían terminado una pintura, entonces la socializaban, nos mostraban, y era muy interesante. No, es eso. Y digamos que esta técnica fue muy sencilla, digamos, para ellos, a pesar de que pues era la primera vez que pintaban para muchos de ellos, pero permitió como ese medio para que pudiéramos hablar, no solamente pintar, sino que también sentarnos con ellos a hablar, nos contaran de dónde venían, sus lugares de origen. Entonces eso fue como unas clases de geografía donde aprendimos muchísimo nosotros sobre la geografía de Colombia, los lugares, y además aprender qué era un exguerrillero, ¿no? ¿Qué era un excombatiente de la sauce? ¿Cómo era un soldado? Los muchachos excombatientes de las FARC, todos venían del sur del país, Caquetá, Cauca, Putumayo. Y yo debo decir algo, yo no conocía a nadie del Caquetá hasta que conocí a estos muchachos excombatientes de las FARC. Con lo cual quiero decir lo fácil que es desconocer nuestro país desde las ciudades donde vivimos. Perdón, Fernando, es conversatorio, ¿no? Sí, no, sí, exacto. Para mí también, yo soy de Tolima, pero he vivido toda mi vida en Bogotá y no tenía ni idea de dónde eran estos lugares. Y pues eso, como les digo, es una clase muy, muy, muy especial de geografía, de conocer el lugar. Y Noel, ¿qué pensó? Noel, ¿usted por qué aceptó? Cuéntenos un poco de dónde viene Noel y por qué aceptó entrar a los talleres como tallerista. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Noel Palacios. Soy sobreviviente de la masacre de Bojayá. Y bueno, cuando don Juan y Fernando me invitan a participar de los talleres, para mí fue un poco duro porque yo vengo de la masacre de Bojayá y tenía mucho odio todavía. Aunque no lo demostraba, tenía muchísimo rencor. Cuando conozco a estos muchachos, los pintores, empezamos a interactuar. Como yo soy campesino, orgullosamente campesino, me gusta mucho el pescado, empezamos a hablar con ellos de las cosas cotidianas del campo. Desde niño mi abuela me enseñó la cultura ancestral, lo que son las plantas. Entonces empezamos a hablar de las cosas cotidianas del campo y me fui dando de cuenta, nos fuimos dando de cuenta que realmente, digamos, el odio que yo tenía o la rabia que cargaba realmente, pues personalmente era un odio que me hacía daño, realmente era a mí, porque ellos estaban normal. Muchos de los muchachos en algún momento recuerdo que me pidieron perdón y ellos no estuvieron en ese momento, digamos, cuando ocurrió la masacre de Bojayá. Pero quiero dejarles algo bien claro que aprendí y creo que no solamente Noel Palacio, sino todos los talleristas, a no juzgarlos. Yo les pido por favor a los que están aquí que demos la oportunidad de escucharlos, porque a veces nosotros es muy fácil señalar con el dedo, pero cuando conocemos a las personas, nos damos la oportunidad de conocerlos un poco más allá, nos damos de cuenta por lo que ellos han pasado y que de una u otra forma también son sobrevivientes de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro país. A mí me impresionaba mucho en los talleres porque
Noel tenía una enorme facilidad siendo campesino de entrar en contacto con ellos. Y una de las cosas que creo que aprendimos los talleristas, y lo hemos hablado y por eso lo puedo decir nosotros, es un enorme interés por escuchar y por saber. Había una pregunta para nosotros, había una pregunta muy importante: ¿qué se lo llevó a usted para la guerra? ¿Qué lo arrastró a usted y se lo llevó para la guerra? Era una pregunta importantísima. Y quiero contarles algo que ha sido muy importante en mi vida como artista y como ser humano. Llevamos muchos años ya, 10 años, yendo al campo colombiano, saliendo del estudio en Bogotá, yendo al campo colombiano, oyendo historias de campesinos que han vivido en carne propia la guerra. Y ustedes, Henry Caliche, Robinson, Jefferson, ustedes en esos talleres aprendí a conversar con un campesino. Y nosotros llegamos a estas zonas y entramos a una casa campesina y no hay un hielo, porque ellos nos enseñaron a conversar con el campesino. En los talleres, pues, al principio, como dijimos, pintaban historias que no tenían nada que ver con la guerra. Y Henry Caliche, a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿por qué quiso usted pintar luego sus historias de guerra? De pronto, ¿por qué no vamos, sigamos aquí en el batallón de sanidad? Ahí vemos lo que decía Fernando de las tabletas. Las tabletas, esas pequeñas tabletas, se fueron volviendo como piezas de un rompecabezas donde ellos iban componiendo sus historias que vivieron en la guerra. Y todo lo que pintaron son narraciones orales, son narraciones. Y sigamos, por favor, el taller con las mujeres. Sigamos, por favor. Aquí vemos algo muy interesante. Ellos siempre le ponían, Fernando, los nombres a sus obras nuevas, ¿no? Y aquí vemos, era muy importante ver esto porque ahí está la ortografía, ¿sí? Y en ellos pudimos ver, entender la baja escolaridad que tenían. Y aquí lo vemos en ortografía, en la muerte de 4 colegiales por cumplir con la tarea del colegio. Sigamos, por favor. Entonces, una cosita que quería. Micrófono. Además de esto, que ellos, cuando terminaban la pintura, pues la mostraban. Al principio eran bastante tímidos también porque decían, no, esto me quedó muy feo, esto yo no sé hacer un árbol, yo no sé hacer un personaje, no sé hacer una casa, pero entendieron que esa casa que ellos hacían era muy valiosa y ese árbol era el árbol que ellos hacían y era importante. Cuando ellos terminaban una de estas pinturas, dijeron, este pantalla de un tamaño como estos, anterior, bueno, algo que podemos ver ahí. Ellos extendían la pintura y todos veíamos la pintura y empezaban a contar, a explicar de qué trataban. ¿Sí? A veces era bastante tímido un poco porque o querían que estar solos, ¿no? Pero después ya extendían, entonces todos opinaban, entonces del mismo grupo generalmente, que no se conocían porque todos los que estaban en estos talleres ninguno se conocía, a pesar de que eran los mismos lugares, pero habían estado en diferentes lugares en combate, entonces no se conocían en los talleres o en los albergues. Entonces extendían la pintura y empezaban a narrarla. Era muy interesante porque iban explicando, otros opinaban sobre lugares, de pronto algunos decían yo estuve allá, me acuerdo también, ¿no? Entonces fue como una construcción de cada una de esas narraciones casi con todos, ¿no? Era muy interesante por esa manera de cómo se socializaba cada una de las pinturas, y ya después lo hacían muy orgullosos, sabían que su técnica era su técnica y no tenían temores, digamos, esos temores no los perdían.
Y quiero agregar algo a lo que dice Fernando. Yo de cariño le digo el Fercho. Y es que estos muchachos no nos contaron sus historias de un día para otro. Hubo que construir confianza, porque sin la confianza esto no hubiera sido posible. Porque al inicio ellos pensaban que éramos de pronto una organización del gobierno que les quería sacar información. Entonces es importante que ustedes sepan que estuvo un proceso donde se construyó una confianza, y cuando ellos sintieron que realmente confiaban en nosotros como fundación, sintieron la necesidad o quisieron expresar y a través de la pintura contarnos sus historias, porque es importante que construyamos confianza como seres humanos. Si no hay confianza, realmente no podemos hacer nada. Los talleres se llamaron luego en las exposiciones que tuvimos, la primera fue en el Museo de Arte Moderno en Bogotá y se llamó La curadora Ana Tiscornia, uruguaya, pero estudió mucho tiempo antes de aceptar la curaduría, el conflicto en Colombia. Hablamos mucho tiempo con ella y ella quiso bautizar esa exposición con el nombre La guerra que no hemos visto. Esto fue 2 años trabajando con los excombatientes, ¿no? El proceso, gracias Nora por su intervención, el proceso fue definitivo. Y aquí estamos en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, 2009, sigamos por favor. Y en ese momento, en el 2009, mostramos las pinturas, eran 90 pinturas, y al lado la ficha técnica, donde no poníamos información del nombre del excombatiente, del nombre de la pintura, ni lo que nos había dicho sobre su pintura. Sigamos por favor. En el Museo de Antioquia, Lucía González precisamente nos invitó en el 2010 a mostrar la exposición, y también era una exposición donde se veían las pinturas, pero no se veían los relatos de cada pintura. Luego, ahora en octubre, no sé si algunos de ustedes pudieron estar en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, y ahí el año pasado, 2016, octubre, ahí ya pudimos mostrar la pintura con el relato y el primer nombre de los excombatientes. La siguiente, curioso, ¿dónde está la ficha? Aquí está la ficha, no, yo quiero leer, sí, está aquí, a ver, yo veo. Hay una pintura de... Sí, sí. En el año 2000, esto es muy importante, lo teníamos en el Museo de Arte Moderno en Bogotá. En el año 2009 se expuso por primera vez La guerra que no hemos visto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y en el 2010 en el Museo de Antioquia. En aquel momento era imposible revelar las historias y la identidad de los autores de las pinturas por temor a represalias y amenazas. Hoy, 8 años después, en circunstancias históricas diferentes, como la firma del Acuerdo de Paz y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, se acompañan las pinturas con el primer nombre del autor y el relato de sus pinturas. Sí. Algo también interesante a partir de este texto que pusimos en el Museo de Arte Moderno con relación a los autores y a las que en las otras exposiciones no se colocaba el nombre, porque también ellos, incluso en los talleres, me vuelvo a los talleres nuevamente, en los talleres de la SAUCE y de las FARC, y las mujeres, por ejemplo, ellos no querían que les grabaran. Nosotros llevamos cámara de video, de fotografía, pero les tomábamos fotos en las manos, pintando, porque ellos no querían salir en fotos, ellos eran muy claros en eso y no querían hacerlo, respetaban muchísimo eso. Y asimismo también les preguntábamos que si querían que esas pinturas en algún momento pudieran ser expuestas, ¿no? Porque ellos también autorizaban
y que fueran conscientes de que las pinturas en algún momento podrían exponerse. Entonces ellos tenían claridad y lo aceptaban que fueran expuestas. Entonces también, como ya el año pasado cuando se hizo la exposición, pues ellos también aceptaron, que decidieron que sí podían poner el nombre de ellos y el relato, porque también ellos tienen bastante precauciones y respetamos muchísimo eso. Y algo importantísimo, los que tenían pinturas vinieron a la inauguración y estuvieron en la inauguración y algunos de ellos pudieron estar en la exposición como guías contándole a la gente las historias de sus pinturas. Entonces vemos que sí ha habido un proceso que ha cambiado en este país de alguna forma. Sí estamos necesitando saber una verdad, las verdades, las diferentes verdades. Entonces era muy emocionante ver a estos pintores hablar de sus pinturas delante del público. Y aquí tenemos la primera pintura de Henry del 2007. ¿Se acuerda del nombre? ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Mi nombre es Henry y recuerdo como si fuera hoy cuando hice esta pintura, que fue la primera pintura que hice como ya cogiendo confianza con los amigos de acá de los talleristas. Entonces, siendo la primera pintura, pinto lo último que me sucede en la guerra y por eso lleva el título El fin de mi historia en la guerra. Es el título de esta pintura porque el fin de mi historia en la guerra fue el 2 de enero del 2007, cuando quedo por fuera del conflicto armado, como hablamos en este momento con los victimarios. Eso les comento sobre esta pintura. ¿Usted se pintó aquí? Sí, yo en esta pintura estoy pintado en la parte de arriba de la casita. Hay una figura de una persona que está en el suelo y además está armado, pero si bien miramos en la persona, pues estoy tirado en el suelo porque ya estoy herido y fue cuando me jodieron mi brazo derecho. Ahí me pinto yo porque esta historia es muy larga. Ahí es el combate donde yo quedo herido y quedo por fuera de la guerra, pero de ahí en adelante siguen muchas cosas, porque de ahí, de esa parte, logro yo escaparme y es después donde me encuentro con el ejército y decido entregarme como para que mi vida no me vayan a matar, me entrego mejor voluntariamente. Y cuéntenos, Henry hizo 17 pinturas. Cuéntenos, Henry, y hemos conversado muchas horas, lo hemos visitado en su pueblo, hemos ido a su casa, hemos conocido a su familia, hemos conocido, en fin, hemos hecho sancochos de pescado en el río Zabaleta, hemos compartido muchas experiencias. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, la vez de mi niñez es algo que para mí ha sido muy fuerte y siempre he estado marcado por mi niñez. Recuerdo que cuando yo tenía 4 años muere mi madre y quedamos con mi padre con 9 hijos, y entre esos habían los mayores de 19 y el menor de 8 días de nacido. Y eso, mi padre fue un líder de juntas de acción comunal, y ustedes saben que los líderes de acción comunal siempre los han tenido tildados de todos los lados. Si no los tilda la guerrilla, los tilda el gobierno o los tildan los paramilitares, y eso hizo de que mi padre desapareciera de un momento para otro.
cuando yo ya tenía 6 años. Después de eso, nosotros averiguamos de mi padre y lo que decían era que lo habían matado y lo habían tirado en un basurero. Quedamos todos pues pequeños, no sabíamos qué hacer. Las hermanas más grandes comenzaron a hacerse cargo de nosotros, de pronto los vecinos, y así mi vida fue un desastre. Entonces, después no supimos más de mi papá. Yo veo con una hermana, después me recogen otros familiares, me maltratan mucho, y ese es el momento que yo decido abrirme a la casa y salgo a trabajar, pero llego donde hay muchos grupos armados de la guerrilla y comienzo yo a involucrarme con amigos que tenían contactos con la guerrilla y a decirme: vámonos para la guerrilla, que esto es bueno, que esto es lo otro. Y uno que no conoce eso, se le parece fácil arrancar para un grupo de eso. Y así termino siendo menor de edad, parando en las filas de la guerrilla. Gracias por... Henry pierde su brazo derecho en este combate. En los talleres aprende a pintar con el brazo izquierdo. Y sigamos, por favor. Vamos a ver un video. El video que vamos a ver está basado en una de las pinturas de Henry. Y lo hicimos, lo logramos con Gabriel Osa, quien está allí detrás de la cámara, y con Fernando. Y gracias a Henry, que nos llevó a esa geografía que él había pintado en esta obra que se llama El Corazón. Ahí está, pero apaguemos luces, por favor, sí. Ahí está, el video dura 3-4 minutos, el video, sonido. De noche para allá usted escucha nombrar que la novia, y usted va y usted queda impresionado porque es un pueblito muy pequeñito. La novia es muy nombrada, ¿sabes? Porque esto es una zona cocalera que era mucha plata había ahí. Queda sobre el río Bravo, en el departamento de Caquetá. Ahí usted se trompezaba con los bultos de plata y ya no sabía ni quién era. Luego la mafia le decía a usted: téngale regalo para la gaseosa, ya 2 o 3 millones de pesos. Y en el pueblito usted no encontraba una casa que fuera una casa de familia nomás. Ahí únicamente encontraba bares, discotecas, cantinas, galleras y residencias y restaurantes.
En el pueblito salían deslizadores con bultos de plata así, pacurillo. Y una vez nos habían escoltado el pacurillo para cocinar y para afuera. Y acá en este bote donde yo bajaba, 2.000 millones llevaba para repartirlos para la compra de coca. Prácticamente los padres venían únicamente por la plata, que era que yo cargaba. Entonces la misión era coger la plata y después poner la plata, encerrar el pueblo y quemarlo. Quemar todo lo que hubiera ahí con gente y todo. Y irse. Pero entonces la guerrilla los atacó. Esta pelea queda grabada con el nombre del corazón por el civil que mataron en ese palo, por el paramilitar, que era un civil que pues prácticamente le estaba quedando grande matarlo. Lo torturaron, le sacaron los ojos y el man no se moría. Entonces lo que vinieron fue rajarlo y arrancarle el corazón. Eso al que le tocó, así tengo, no tenga nada que ver. ¿Qué siente usted que nos dejó esta memoria? Pues yo hago este esto como para mostrarle a la gente que esto no quede en la impunidad como han quedado muchas cosas, porque esto no lo miramos por televisión, ni por revista, ni por prensa, por nada. Lo vivimos, nosotros lo vivimos, pero acá en Bogotá nadie sabe qué ha pasado por allá en el campo colombiano. Entonces yo siento como ante mí como un alivio, o sea, como algo que descargo mi corazón, porque yo quiero que a través de las pinturas o del arte, como sea, que esto se sepa y que ahora que estamos en algo que es como la verdad, esto se comience a salir a la luz pública. Eso diría. A mí siempre me pareció muy impresionante que Henry le diera el nombre del corazón a esta pintura, porque nos está hablando de un combate entre paramilitares y FARC y las FARC, y allí se asoma un helicóptero del ejército, y que en este combate su protagonista es el civil, el campesino, no el nombre del combate. Siempre le he dicho y lo hemos conversado, le ha podido dar el nombre de combate entre paramilitares y guerrilleros en la novia Caquetá, pero su protagonista es un civil. Henry nos llevó allí para que Gabriel, Fernando y yo pudiéramos filmar esa geografía, porque de las cosas más importantes para mí, yo creo, en estos talleres, fue que ellos nos muestran, nos dejan una memoria de la geografía de la guerra, de donde ellos caminaron, donde se dio la guerra. Y
Le quería hacer a usted una pregunta, Henry. Dime. ¿Cómo, cuando yo le dije y el nombre de ese campesino, usted me dijo no me acuerdo, ¿eso fue? Sí, es correcto, Juan. Y luego yo le dije, ¿cómo hacemos para encontrar el nombre? Cuéntenos, Henry, usted cómo hizo a lograr el nombre, recuperar el nombre del campesino asesinado bajo ese área. Para encontrar el nombre de este campesino asesinado no fue fácil, porque estamos hablando de que había pasado un tiempo ya y que los campesinos que vivían en ese pequeño pueblo, casi por descuido de la guerra, ya han huido todo, quedando unos poquiticos, ya hay gente nueva, ya nadie sabe la historia. Supone que hay un poco de gente nueva que no saben qué ha sucedido en la novia, ni el origen de la novia, ni por qué fue tan nombrado, ni nada de eso. Traté en un momento dado averiguar con la Junta de Acción Comunal sobre el levantamiento que le habían hecho al cadáver del señor, pero en una discusión que hicieron los paramilitares a la novia, recogieron toda la papelería que había y lo que a ellos no les convenía, lo quemaron. Entonces se pierde el registro de los nombres de los asesinados en estos lugares. Entonces comenzamos a trabajarle a un reconocimiento de la gente más antigua, preguntando, y así hicimos cómo encontrar a algunos campesinos que se dieron cuenta de lo que pasó ese día y quién era el muerto, y por medio de ellos hacemos de que dicen el señor que fue asesinado se llamaba Luis Cardona, más conocido como el Comegato, que era el apodo que le tenían, y así se conocía el señor Luis Cardona, que era un muchacho de tan solo 18 años de edad, que muere víctima de la guerra con algo que no tiene nada que ver con eso. Fernando, ¿por qué? Hablar un poquito sobre... No, le pregunto a Henry una vez, en nuestro micrófono, para este video que hicimos, pues fue 8 años después de los talleres. En el momento de los talleres, cuando nos hablaban de la novia, que fue 2008, pues no, era imposible, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo hicieron para ir a la novia? Pues era imposible. Ellos decían, es que ni siquiera, decían, no soy capaz de ir tampoco todavía, no puedo ir. Y pues mucho menos nosotros ir a ver cómo era la novia, era territorio completamente prohibido y desconocido. Solamente 8 años después, prácticamente, logramos, porque además seguimos en contacto con muchos de los pintores, con 20 de los 39 pintores que estuvieron trabajando todo el tiempo en los talleres de todos los grupos, que fue más o menos 39 pintores que trabajaron hasta el final de cada taller y estuvieron pintando las 480 obras. Con un grupo logramos ir con ellos a los viajes, con Juan Manuel y con Gabriel, poder que ellos nos llevaran a los lugares que han pintado. Eso fue una experiencia increíble y maravillosa, donde conocimos sus casas, conocimos su región y todo este territorio que hizo Manuel de la Guerra, ¿no? Entonces ese video hace parte, digamos, de ese proceso que desde la guerra que no hemos visto hasta 2007, 2009 y 2017, pues digamos que el proyecto aún sigue, ¿no? Seguimos viajando, logrando conocer otros lugares, y ha sido importante. Quería preguntarle a Henry, por ejemplo, ¿cuántas veces fuimos a la novia? Porque fueron viajes que, ¿qué pasaba en los primeros momentos? ¿Qué nos recomendaba usted cuando íbamos en los primeros 2 viajes a la novia, por ejemplo? ¿Qué pasaba? Bueno, de eso recuerdo de que pues en el momento ya llevamos como 6 viajes a la novia, que hemos andado por ahí, pero entre los primeros 1, 2 y 3 viajes, más o menos, la gente de la novia siempre ha tenido como una distancia con el gobierno. Y lo primero, o sea, la primera expectativa de la gente era que don Juan Manuel y el grupo que andaba era gente del gobierno. Algo que es muy peligroso, porque en la novia nadie podía cargar un celular que tuviera cámara, porque el que cargaba un celular que tuviera cámara se lo quitaba. Y ahora para nosotros abrir un poco de cámaras en la novia pues era muy difícil. No, guarde las cámaras. Yo le dije, yo los voy a llevar, yo tengo algunos amigos aquí, pero por favor guarden las cámaras, manejémonos como
que fuéramos, o sea, en algunos civiles yo les dije que don Juan era mi papá. Sí, no, tocaba decirle que era mi papá para que ellos comenzaran a entrar como un poco en confianza, porque siempre al señor Juan Manuel, ese es un gringo, ese gringo entonces viene a sacar información, y era muy peligroso, porque en este pueblo de La Novia, 5 minutos y la guerrilla la tenía rodeada del pueblo. Entonces era algo que no se podía dar un lujo de presentar a un personaje como don Juan Manuel y el grupo que andaba. Sí, no se podía. Entonces ya a pesar del tiempo, ya otra vez visitábamos, ya comienzo a hablar yo con alguna gente de la región y ya comienza la gente, yo comienzo a explicarles de qué se trataba, de todo esto, y fue como fuimos como organizando un grupito en La Novia que ya se sentaron a hablar con el señor Juan Manuel y se dieron cuenta que no era gringo y no era del gobierno, que no era por nada mal. Y también que no era sí, eso nos tocó un trabajo siempre difícil y con mucha atención, porque prácticamente ellos están allá porque yo estoy en la región y cualquier cosa que a ellos les pasara, pues lógicamente yo me voy a sentir muy mal si a ellos les pasa algo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Henry. Y lo que yo sentía cuando usted me llevaba a este lugar y cuando pudimos finalmente hablar, imagínese que esta pintura salga de un taller, imagínese poder ir uno y navegar ese río, ir uno y caminar las calles del pueblo, entrar a una casa, conversar con los pobladores. Todo salió de esta pintura. Y claro, cuando hablamos con Acción Comunal para que nos dieran permiso de usar el dron, que Gabriel Osa y Fernando son los que usan el dron, porque a mí, ellos tienen un pulso de seda. A mí el dron se me cayó en el río. Mentiras, tampoco, pero casi. Pero ellos tienen ese pulso de seda como ustedes vieron en las imágenes. Y para decirle a la comunidad vamos a usar un dron, pues había que pedir permiso. Era parte del respeto que hay que devolverle a la gente que ha sufrido en carne propia esta guerra. Y ellos después de conversar con nosotros nos dieron el permiso y hemos ido allá. Y quiero decirles algo sí muy importante sobre La Novia, que estamos en un espacio académico. Tienen un colegio increíble, con una rectora que se llama Efigenia, que trabaja con las uñas. Es un colegio con vocación agropecuaria. Esta rectora trabaja con las uñas y es extraordinaria lo que ella hace y el compromiso que ella tiene. Y claro, todas estas zonas fueron desplazadas, entonces ya hay gente volviendo a la zona. Y en el colegio de La Novia hay internado para niñas y para niños. Y es tanto los niños y las niñas que hay en este colegio que viven en el internado hacinados, ¿no? Pero una rectora extraordinaria, como nota de esperanza, ¿no? Les cuento esa historia. Y ahora quisiera pues presentarle a estos dos personajes, amigos que no participaron en los talleres, pero yo quisiera preguntarle a Jefferson, ¿usted qué sabe de esa pintura, de lo que se representa en esa pintura? Bueno, buenas tardes. Soy combatiente en autodefensas. Por lo vacío que ha tenido el proceso, me tocó vivir una situación después del juzgado que hasta la cárcel, la corte dijo que el delito de nosotros no era un delito amnistiable y nos mandaron a la cárcel algunos. Y salí, me inhabilitaron y sin poder trabajar. Dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y sobre el camino conseguí a un hermano por intermedio de una profesora que se llama María Clemencia, me lo presentó y él, gracias a Dios,
me puso a trabajar en su fundación, un tiempo, 2013, y para el año 2017 yo también estaba sin trabajo y esperaba la llamada de él y me llamó y llegué al Mambo a trabajar con él. Y estábamos haciendo toda la logística y yo miro esa pintura, pero no me pareció familiar porque de entrada es muy difícil. Seguí, entré a pintar en una cápsula y escuché, como hoy ustedes escucharon el video, de esa voz en off que decía la novia y la novia y la novia y el combate de los paramilitares. Cuando dice eso, yo me paro y digo, uy, yo estuve ahí. Me bloqueé. Don Gabriel, que es el videasta, le dije, don Gabriel, yo estuve ahí. Me dijo, ¿seguro? Seguro. Fue y le dijo a Juan Manuel, y Juan Manuel me dijo, Jefferson, ¿usted estuvo ahí? Por supuesto que estuve ahí. ¿Cuándo fue eso? En el 2002, en mayo. Pero más allá de lo que dice esa voz en off, yo quiero conocer a la persona que la está narrando, porque para que la narre de esa manera, tuvo que haber estado ahí. Si no, hubiera sido imposible. Él me dijo, listo, yo se lo presento. Eso fue como un miércoles, jueves, y el sábado llegamos a la inauguración y me dijo, él es Henry, él pintó el cuadro. Y yo le dije, ¿cuál era tu alias? Y me dijo, Caliche. Cuando él me dice Caliche, se me erizó la piel. Y le dije, Caliche, usted lo estuvimos buscando casi 3 años para matarlo. Porque esa era la consigna, matarlo a él. Había un detalle conmigo, y era que mi relación no iba a ser agresiva porque primero, él no es guerrillero, y segundo, yo no soy paraco ya. Eso para mí fue importante. Y efectivamente, todo lo que él decía era verdad. Llegamos a ese pueblo y entonces alguien me dijo, ¿y si es verdad lo del corazón? Le dije, yo no estuve en la muerte de ese señor, pero muy seguramente no es verdad porque ese casi que era una práctica. Entonces no puedo desmentirlo. Y entonces empezamos a contarnos lo que pasó con detalles y le dije, pues por supuesto, si no hubiera sido ese día por el ejército, nos acaba, porque tocó pedir apoyo para poder salir. O sea, eso es un secreto a voces. Yo lo siento mucho, pero el ejército nos apoyó y a mí me molesta ahora lo que voy a decir, luego con mucho respeto, que alguien de alguna manera que estuvo en ese frente denuncie ese hecho con mala intención, porque para mí, si no hubiera sido por el ejército, yo hoy no estuviera contando la historia. Entonces, eso que cuenta Caliche en esa pintura es real, es muy real, no omite ningún detalle. Entonces, yo viví esa experiencia, que dicho sea de paso, lo peor que me ha pasado en la vida fue ese combate, fue muy difícil para mí. Sí, señor. De las cosas más difíciles que me han pasado en la vida fue ese combate. Y hoy estar aquí contando la historia con una persona con la que combatí en ese combate, para mí es importante. Muchas gracias. Quisiera hacer una anotación. Cuando ustedes se conocieron en la inauguración de la exposición Ríos y Silencios y salimos a comer, ¿qué hicieron ustedes dos? Por supuesto, había pues esa incertidumbre de saber quién era Caliche y por qué lo estaban buscando, y al vernos, como dije ahorita, la relación mía no podía ser agresiva porque ya estaba en otro nivel. Además nos dimos la mano y nos abrazamos, eso fue un momento súper. Y alguien por ahí me dijo, ¿cómo así que usted se va a abrazar con un guerrillero? No, es que él no es guerrillero, y se lo digo con mucho respeto de todas las personas que están aquí. Si ustedes en su momento hubieran vivido en La Novia o en el lugar donde yo quise hacer las autodefensas, hoy también serían desmovilizados, porque era una opción de vida. Y me abracé con Caliche y sentí que el abrazo fue fraternal, fue de acá, visceral. Ayer que lo volví a ver, le dije, ¿qué hermano? Venga, Marcelo, nos vemos, acá. Para mí eso fue importante. Entonces, eso me quería decir. Gracias, Jefferson. Les presento a Robinson. Muy buenas tardes. Yo fui el soldado voluntario
en el tiempo que sucedió en la novia el combate. Pues nosotros éramos la compañía más cercana que estábamos de la novia. Y uno pues lo mandan a cumplir órdenes. Nos llamaron al comandante de la compañía que teníamos que, mejor dicho, volar con equipo de asalto. Uno llega por la carretera, trocha, caño, pasando para poder llegar allá a combatir allá también, a ver qué, para apagar un poco el fuego, porque eso ya llevan dos días peleando fuertemente. Llegamos y en una curva, ya llegando a donde estaban los combates, ya porque ya iban saliendo y estrellaron el puntero de los paracos con los del ejército y nos prendimos nosotros con ellos. Y siguió el combate común y corriente, y ya entramos en choque nosotros. Y entonces de ahí ya, pues sí, empezó ya empezó el combate con nosotros, y ya el apoyo aéreo encima, y ya pues ya llegamos fue como a recoger el resto de cadáveres que habían, como de paracos y guerrilleros también. Y entonces nosotros llegamos a recoger y a embolsar, así los que hacer registro, a embolsar los muertos que ya estaban. Al día siguiente nos mandaron a ver un registro, y había un paraco que ya estaba inflado, y él lo único que se le miraba era la cabeza, hablaba nomás del cuerpo, de la cabeza, porque ya el man ya estaba, primo, no me van a matar, que ayúdame. Que entonces, ¿qué hicimos ahí? Nosotros seguimos normal haciendo el registro, mando, no sé qué, los primeros auxilios y todo eso para el paraco. Y de ahí pues es lo único que puedo contar es eso. Muchas gracias, Robinson, muchas gracias. Terminar, que se nos fue el tiempo, yo quisiera decirles algo. Desde la guerrilla, desde el ejército, desde el paramilitarismo, 3 personas que combatieron en esta pintura. Nos falta alguien muy importante que nos cuente el relato, y es el civil, el campesino que vivió ese combate y está en una de esas casas. Con Henry estamos buscando a esa persona para poder cerrar este ciclo. Muchas gracias.